todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, que toda la honra, la gloria y la alabanza sea solo a ti. Que este día nuestros corazones estén henchidos de gratitud, de gozo, de alabanza a ti por tus misericordias, por tu amor, por todo lo que nos has dado, Padre. Seas tú honrado y glorificado, ahora y siempre. Amén. Buenos días, hermanos. Puestos de pie, vamos a alabar el nombre de nuestro Dios y les voy a pedir que abramos nuestros himnarios en el himno número 7. Tributamos,
Le damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí, porque pudimos llegar con nuestros propios pies, ¿verdad? Que no estamos en cama y que estamos bien. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la casa del Señor. Y vamos a estar gozosos, gozándonos y escuchando la palabra de Dios. Bienvenidos. Les invito, amados hermanos, a ponernos de pie para seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Con el himno 364, día en día. Por la fe
el culto familiar, nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y el buen testimonio, la predicación en las calles, la apertura de centros de predicación y siembra de iglesias, por el programa de servicio evangélico y misionero, por la Escuela de Evangelismo y Misiones, por el Seminario de Siembra de la Iglesia, por las uniones de preparación, catecúmenos, niños, intermedios, jóvenes, juvenil y femenil, para que Dios les bendiga en su desarrollo cristiano, por nuestras autoridades, para que nuestro mandatario tenga buenas decisiones, que tome las mejores decisiones para el pueblo, para la alcaldía, para que Dios guarde y sustente la sabiduría, el discernimiento y la inteligencia durante sus gestiones. Por la salvación de nuestra comunidad, de las colonias aquí cercanas, Agrícola Oriental y Rodeo, de la alcaldía de Sacramento, así como de las colonias donde vivimos y nos movemos día a día en la Ciudad de México. Por nuestra diaconisa, Carolina Alcántara, por el pastor misionero Hugo Cordero y su esposa Maite Catenco, por nuestros pastores Josías Alcántara y su esposa Adrián Rodríguez, Gabriel Alcántara y su esposa Guadalupe Revueltas, porque la voluntad de Dios sea hecha en nuestra iglesia. Gracias, Señor, por esto y más. Te pido que hoy sea un culto de bendición, que tu palabra llegue a nuestros corazones y que alivie y sane todo mal. Jesús, amén. Hola hermanos, este es el momento de la lectura bíblica. Por favor pueden abrir sus Biblias en Hechos, del versículo 34 al 48.
Hechos 10 del versículo 34 al 48. Por última vez, Hechos 10 del versículo 34 al 48. Todos a una sola voz. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén, hermanos. El himno que vamos a entonar es el himno 645, Grande gozo hay en mi alma hoy. Pero antes de comenzar, yo tengo mucha gratitud en mi corazón porque grande gozo hay en mi alma hoy, ya que tengo varios amores en mi vida. Uno de ellos hoy cumpleaños. Es ese amor que uno no espera cuando nace y dice uno, ¿qué es esto que yo siento? Pues es algo grande, algo hermoso, y fue la primera persona que me dijo Abu a los 35 años. Y pues mi corazón está muy gozoso. Marquitos, Dios te bendiga. Sabes que te amo mucho, mucho, mucho. Eres una persona muy especial para mí, y que Dios derrame bendición en tu vida hasta que sobreabunde. Nunca te apartes de él, Dios te bendiga. Ahora sí, hermanos, puestos de pie, vamos a entonar el himno 465. Grande gozo hay en mi alma hoy. Grande gozo
van a su salón. Muy bien. En razón del título de esta predicación, hermanos, la palabra de Dios dice en el versículo 24 que leímos siendo dirigidos por nuestro hermano Giovanni, que Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Tomen asiento, por favor. Fíjense que cuando en mi corazón tuve la definición por este mensaje, sentí mucha alegría, porque leemos en el capítulo 2 de este mismo libro de Hechos lo que llamamos como el Pentecostés, que marca el inicio de la iglesia evangélica en Jerusalén, pero es un inicio de la iglesia judía, judíos que se convierten al evangelio. El Espíritu Santo viene y varios judíos que vienen de muchos lugares distantes, que no viven en Jerusalén, empiezan a escuchar a otros hablando en su misma lengua, por poder y presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué este capítulo 10 que leímos en su parte final me llamó la atención? Porque yo le puedo llamar a este capítulo el Pentecostés de los gentiles. Ya el Cristo en el capítulo 1 había dado instrucciones: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fueron las últimas palabras antes de ascender al cielo. Van a recibir poder, había dicho. Pues del capítulo 2 al capítulo 9, el Evangelio ha sido predicado en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y siguiendo las instrucciones del Señor Jesús, y hasta lo último de la tierra. Lo último de la tierra significa a los gentiles, aquellos que no son judíos. Se cerraba el ciclo para el pueblo judío en el que el Evangelio estaba a su disposición. No quisieron escuchar. Entonces la instrucción, ¿verdad? Y en la estrategia de Dios será que ahora el Evangelio vaya a los gentiles. Por eso leemos Pedro y Cornelio. Sabemos que Pedro es judío, sabemos que Pedro es apóstol, que fue restaurado por el Cristo después de haber apostatado, antes de que el Cristo fuera crucificado. Sabemos que Pedro sigue adelante en el ministerio. Esta porción de la palabra, hermanos, se está dando justamente 7 años y medio después de que Cristo ha ascendido a los cielos. 7 años y medio después de que el Pentecostés judío se ha dado en la práctica. El Evangelio sigue avanzando. Y hay un hombre llamado Cornelio. Fíjense, había en Cesarea, hay 2 Cesareas. Una de Filipo, que está al norte de Jerusalén, y está la Cesarea de Cornelio, la llamada Cesarea Marítima, que está pegada al mar Mediterráneo. Es la parte de Judea, ¿verdad? A 50 kilómetros de lo que conocemos hoy como Tel Aviv, que fue durante 70 años después de que se constituye el Estado judío en Jerusalén en 1948. Por 70 años Tel Aviv viene siendo la capital de Israel. A partir del 2018 y con el reconocimiento de los Estados Unidos de Norteamérica y de otros países, incluido Guatemala, es Jerusalén la que entra en el escenario mundial como capital de Israel. Israel tiene una nueva capital,
recupera la capital que el rey David había escogido 3000 años antes. ¡Qué historia! Estamos en el versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Su nombre es Cornelio, no se nos dice el apellido, póngale usted el que guste si quiere. Centurión de la compañía llamada La Italiana. En la estructura, hermanos, del ejército romano habían 4 niveles. Uno de ellos, el primero y el más numeroso, es la legión. Cuando usted escucha a los legionarios, no de Cristo, que de Cristo no tiene nada, sino de malvados como aquel endemoniado gadareno que se llamaba legión. En esta estructura, la legión tiene por composición 6000 soldados. Viene la compañía, que tiene 600, viene una tercera que tiene 200, y viene la centuria, que tiene 100. Eso significa que Cornelio estaba al mando de 100 soldados. ¿Qué es lo que tenía, hermana, de especial el ser centurión? Cualquiera diría, no, yo quiero tener a mi cargo 6000. Pues fíjense, centurión era aquel que era paciente, que era dócil, que era buen maestro, que no tenía un modo de reaccionar para la guerra de inmediato. Eran hombres escogidos y seleccionados por un buen carácter. Eso no quitaba que estuvieran preparados y habilitados como soldados al servicio de Roma. Cornelio era un oficial romano. Versículo 2 dice qué modo de conceptualizar y de presentarnos o de identificar a este hombre. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cuando yo leí por primera vez este versículo 2, yo dije, qué gran hombre. ¿Por qué viene este gran hombre a este escenario del capítulo 10 del libro de los Hechos? Tuve que seguir leyendo para entender, hermanos, que si el versículo 2 me presenta a Cornelio como piadoso, yo tenía que poner entre paréntesis, pero no es salvo. Temeroso de Dios, entre paréntesis, pero no es salvo. Temeroso de Dios con toda su casa, pero toda su familia no es salva. Que hacía muchas limosnas al pueblo, y entre paréntesis vengo a poner, no es salvo. Y oraba a Dios siempre. Entre paréntesis, pero no es salvo. ¿No es de llamar la atención esto, hermanos? Ya quisiera yo que se dijera, el pastor y predicador Gabriel es piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hace muchas limosnas al pueblo y ora a Dios siempre. No, yo me sentiría. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Que aun cuando no tengo estas características sobre mi persona, yo sí soy salvo. ¿Qué es lo que está pasando con gente como Cornelio, que no es judío? Cornelio es un gentil. Acuérdese usted que los judíos decían, solo nosotros somos nación judía y el resto de la humanidad son gentiles. Todos son unos perros. Así nos maltrataban los judíos, hermanos. Por eso se desquitó con David cuando no era rey, era un joven pastor de ovejas. ¿Qué le dijo Goliat? ¿Vienes a mí como un perro con tus piedrecitas? David le respondió, tú vienes y me maldices en nombre de tus dioses, pero yo vengo aquí en nombre del Dios viviente. Eso es lo que faltaba. Nada más eso faltaba, hermanos.
gente conocemos, hermanos, y que en apariencia son buenos. Ustedes vean los grandes narcotraficantes, son muy buenos. Les construyen templos a sus pueblos, les construyen carreteras, les construyen escuelas, apoyan en las fiestas patronales, regalan dinero, pero no son salvos. Oiga, entonces las limosnas no me salvan. Déjame te digo, la limosna se da al pobre, no a la iglesia. A la iglesia se llevan los diezmos, las ofrendas y las primicias. Las limosnas se dan al pobre, al pueblo. No te salva. Oiga, pero yo paso muchas horas orando a Dios. A lo que trata. ¿Cuál era el problema de la gente como Cornelio en ese momento? El evangelio ya se había extendido por 7 años y medio. Cornelio, siendo gentil, ¿qué es lo que hacía? Por eso tenía este concepto sobre sí y la gente de él. Se había convertido en cierta manera al judaísmo. Eso significa que él aceptaba la ética, la moral judía, algunas partes de la teoría y la práctica judía, algunos se circuncidaban, algunos no. Él tenía esos antecedentes de la doctrina judía y él la aceptaba. Pero él había sido también un hombre que había escuchado de lejos sobre Jesús y había escuchado de sus obras, de sus enseñanzas, de sus predicaciones, de sus sanidades, de sus liberaciones. Y yo no dudo, aunque la Biblia no lo dice, que él siendo centurión y manejándose al nivel de otros centuriones que tuvieron que ver en el ministerio de Cristo, acuérdense de aquel soldado romano que al pie de la cruz al final dijo, verdaderamente, este es Hijo de Dios. Yo no dudo que él haya tenido un acercamiento con esta gente y de lejos haya oído de ese Señor Jesús sin conocerlo. La palabra de Dios nos dice, del versículo 3 hasta el versículo 6, nos dice que Cornelio tiene una visión. ¿Cómo es posible que un hombre que no es salvo tenga una visión? Hay muchas cosas en la vida, hermano, que tú joven, que tú adulto no vas a entender y que tú viejo tampoco vamos a entender. Nos vamos a morir y no entendimos. La cosa es que la Biblia nos dice que a la hora novena del día, cuando en el horario judío se nos habla de la hora novena, hay que empezar a las 6 de la mañana. Si usted le suma a 6, 9 horas, ¿a qué hora estamos? Dígame. A ver. A las 3 de la tarde. ¿A qué hora murió el Señor Jesús? A las 3 de la tarde. ¿A qué hora subían, según Hechos 3, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, entrando por la puerta de la hermosa, viendo a aquel paralítico? ¿A qué hora entraban para la oración? A las 3 de la tarde. No es casualidad, hermano, que a esta hora este hombre llamado Cornelio tenga una visión. Está un ángel de Dios hablando con él. Y fíjense qué bonito habla el ángel de Dios. No obstante que este ángel incluso le habla por su nombre y le dice lo que tiene él como persona y virtudes, no obstante eso, no es salvo. Vio claramente en una visión, versículo 3, como a la hora novena del día, ni siquiera podemos decir en la noche, ay, es que me agarró dormido, no, eran las 3 del día, a plena luz del sol. Un ángel entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, le llamó por su nombre. Cornelio, ¿qué es, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía ahora pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro.
Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Se acuerdan ustedes? En el capítulo 16, Pablo y Silas están encarcelados por predicar el Evangelio. Viene un terremoto de parte de Dios. Todo el mundo se va a escapar porque fue tan fuerte el terremoto que las cadenas se soltaron de los presos. Y el carcelero de Filipo se iba a matar porque él respondía por uno solo, que se le fuera por ese solo, que él moría. Lo mataban. Era regla del ejército. ¿Qué es lo que preguntó ese carcelero? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué debo hacer para ser santo? Y esa es una pregunta que Cornelio debió tener, hermanos. Por eso el ángel al final del versículo 6 le dice: Él te dirá lo que es necesario que hagas. Por eso decimos hasta aquí, Cornelio no era salvo. Bueno, la historia nos dice que él manda a 2 de sus criados y a 1 de sus oficiales a Jope. Ellos tienen que transitar 52 kilómetros hacia la ciudad de Jope, donde está Pedro, y al siguiente día Pedro está orando cerca de la hora sexta. ¿Qué hora es entonces la hora sexta? Si empezamos a las 6. ¿Nicole? 12. Exactamente, a mediodía. Ya vimos la visión de Cornelio. Ahora veremos la visión de Pedro. Y en la visión de Pedro se da una repetición por 3 veces de un lienzo que baja del cielo, atado de las 4 puntas, y en este lienzo, hermanos, la Biblia nos dice había cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. O sea, todo tipo de animal. Dice la reacción de Pedro. La voz le dice: levántate, mata y come. Ya era la hora del almuerzo, Es más, él ya había pedido de comer. Y en lo que le prepararon comida, le viene este éxtasis: mata y come. A ver, pero hay animales inmundos. Yo no, ahí sí se puso muy judío, Soy respetuoso de la ley judía, yo no puedo comer, no he comido ni comeré. 3 veces. Y la voz de Dios le dice: lo que Dios ha limpiado, no lo llames común. ¿Qué fue lo que tuvo que entender Pedro? Que Dios estaba usando ese comparativo de los animales limpios e inmundos con los hombres. Ya el Evangelio había llegado a los judíos. Ahora tenía que llegar a los gentiles, entre comillas, inmundos. Ese fue el significado en la visión de Pedro. El mismo Espíritu Santo le dice: vienen 3 hombres a buscarte. Ni chistes ni les ve con ellos. Termina la visión, la Biblia nos dice que él sigue perplejo. Y cuando llegan esos 3 hombres, le avisan a Pedro. Y Pedro dice: ok, yo soy el que buscan. ¿Por qué causa habéis venido? Muy bien. Ellos le dicen: Cornelio tuvo esta visión, un ángel de Dios le habló, y hemos venido por ti. ¿Para qué? Para oír tus palabras. Ellos decían: Cornelio es bueno, pero no es salvo. Su familia es buena, pero no es salva. Hacen obras buenas, pero no son salvos. Oran mucho, pero no son salvos. Queremos oír tu palabra. Ya Pedro había oído la instrucción del Espíritu Santo, y lo que hace Pedro es hospedarnos, y al otro día van a Jope. La historia nos dice, hermanos, que en cuanto llega Pedro a casa de Cornelio, versículo 25, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró.
dice el grado de respeto que tuvo este gentil con un judío. Se arrodilló y la adoró como si fuera Dios. Pedro de inmediato le dice: levántate, porque yo como tú soy yo. Y si a alguien vamos a adorar, solo a Dios, creador del universo. Pedro está recordando: si alguien es digno de toda honra, de toda alabanza, de toda glorificación, es el creador del universo. Fuera del creador del universo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, a nadie más se puede adorar, sea persona o sea cosa. Bueno, Pedro también comparte su visión. Comparten ambos su visión según esa parte de la historia. Llega el momento en que Pedro le dice a Cornelio: bueno, hoy he comprendido que Dios no hace acepción de personas. Viene a darse el inicio de lo que yo llamé en un principio el Pentecostés de los gentiles. Dios no hace acepción de personas para que conozcan la verdad del Evangelio y logren la salvación y vida eterna. Pues si Dios no hace acepción de personas, mi pregunta es: ¿por qué tú y por qué yo sí hacemos acepción de personas? Ah, no, predicador, no me diga eso. Yo nunca he hecho acepción de personas. ¿Ah, sí, no? ¿Cuánta gente conoces? Te puedo asegurar que nosotros que estamos aquí, más los que nos están siguiendo a través de esa transmisión, independientemente de la edad que tengamos, hemos conocido a más de 20 gentes. Me quedé corto, ¿verdad? ¿A cuántas de esas 20 gentes hemos predicado el Evangelio de salvación y vida eterna? ¿A cuántos? Me quedo corto, ¿eh? 20 pueden representar 20 gentes que saludé en un día de mi vida y ya tengo 50 años. Dios no hace acepción de personas, hermanos, nos tiene que mover a ver a la gente de cierto nivel. Si este amigo tenía poder y autoridad sobre 100 soldados, qué buen sueldo tendría, ¿no? ¿Usted veía esa sorpresa? Puede ser pequeña, de 100 todavía. Se quedó en micro, parece una mediana, 200, más de 400. ¡Qué buenos salarios! Y si no son extranjeros, mejor, ¿verdad? ¡Qué buen nivel! No obstante, estaba muy lejos de la región, con 6,000 soldados al frente. Hermanos, en este caso, Dios nos está enseñando. Dios nos está enseñando que no porque seamos pobres vamos a ir al cielo, o no porque seamos ricos vamos a ir al infierno. No. Aquí estamos viendo a un Cornelio, hombre que tiene cierto nivel social por el rango, económico por el salario. En su familia se ve que lo respetaban y ejercía un buen liderazgo, porque esta porción de la palabra nos habla de él como Cornelio y su familia, temerosos de Dios. Es un hombre respetable. A veces creemos que solamente en mi barrio se requiere de conocer de Dios. No. Yo me acuerdo de aquella esposa del pastor, una hermana, chaparrita, unos 50 metros. Dice mi esposa: no, mi chaparrita, es alta. Bueno, unos 50. Ella era secretaria del secretario del trabajo. Conoció varios secretarios del trabajo. ¿Y qué creen? A todos les predicó. A todos les regaló Biblia. ¿Y qué creen? No todos dijeron que no. Porque el resultado lo da Dios, hermano. Tu obligación y mi obligación es decirle a mi compañero de trabajo, a mi primo, a mi hermano, a mi vecino o vecina, al hijo del vecino, a mi compañero de escuela, a mi compadre, a mi comadre.
al Dios de la Biblia. El viernes estuve en el desayuno en una ocasión, hoy es el día de abogado, pero como el domingo pues, nadie quiere moverse de la familia, dijeron nos veremos el viernes. Y justo estaba yo platicando con un abogado frente a mí, de mi edad. Me había llamado la atención porque no se ponía de pie para saludar a otros. Pero en algún momento él dijo, a mí no me interesa hablar de Dios, ni de religión, ni de fe. Nos da la oportunidad de presentarnos a todos y decir cuál es nuestra especialidad como abogados litigantes. ¿Y cómo creen que empezó este que está predicando hoy? Empecé diciéndoles, estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. Y les dije, porque sí me disculpé al final por el tiempo que tomé. Estoy consagrado, hermanos. ¿Cuánto tiempo perdí? ¿Cuánta pérdida? Cuando todo esto tuve que haberlo hecho toda mi vida. Y hasta que Dios me da una oportunidad a los 58 años, retomo el rumbo. No que me haya perdido, porque yo como Cornelio, hermanos, siempre iba a la iglesia, puntualito los miércoles y los domingos. Escuela dominical. Y jueves y sábados al ensayo de por apoyar. Diezmábamos, ofrendaba. Y pensar que hasta los 58 dije, Señor, voy a hacer este voto si me concedes. Si le concedes a mi nieta la vida, consagraré el resto de mis días a predicar lo que sé de ti. Voy a cumplir 10 años que hice esa promesa. ¡Qué difícil! Pero gracias a Dios estoy viviendo juntamente con mi esposa la mejor etapa de mi vida. Dios no hace acepción de personas, hermanos. Cualquier padre que hubiera visto a Gabriel a los 58 ahí, hipócrita, burlándose de la iglesia, le hubiera dicho, adiós, vete de la casa. Quieres hacer lo que quieres, pero no bajo mi techo. ¿Qué dijo el Dios de amor? El Dios al que fue a predicar Pedro a Cornelio. Dios es bueno. Tienes que conocer al Dios viviente. Y lo que más me gusta de la predicación que empieza a dar en los versículos siguientes, el apóstol Pedro a Cornelio y a su familia, es que empieza a hablar del Cristo a partir de su nacimiento, su ministerio terrenal, sus prodigios, señales, su obra de evangelización, su obra de salvación, su obra de vida eterna, su ascensión al cielo. Lo que el Nuevo Testamento tiene para nosotros es lo que se le presentó al pueblo gentil, empezando en casa de Cornelio. Por eso a mí me gusta predicarte, hermano. La iglesia empieza en tu casa. Que vamos a volantear el domingo, vamos a volantear usted en su casa el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Está de acuerdo? ¿O quiere invitar a toda la iglesia el día lunes a su casa para ir a volantear a su casa? Hay cosas que son imposibles, pero a título personal o de familia se puede hacer. Y eso es lo que se le enseñó a Cornelio. Tienes que conocer la verdad del Evangelio, ciertamente, pero tienes que conocer al hombre Dios, al Dios del Nuevo Testamento. Todavía en el capítulo 6, 7, cuando Felipe es llevado por el Espíritu Santo a predicarle al etíope eunuco, en la época en que se le predica a toda Jerusalén, Judea y Samaria, aquel etíope está leyendo Isaías, el Antiguo Testamento, porque así era la voluntad de Dios. Pero al pueblo gentil se le está presentando al Dios hombre del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo se manifiesta. El Espíritu Santo se manifiesta como se manifestó en el Pentecostés judío. Y ellos, fíjense cómo termina este versículo 48. ¿Me quieren apoyar?
Quien lo tenga. ¿Qué dice? Versículo 48. Y mandó bautizarles Por favor. en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Gracias. A ver, ahora todos los que lo tengan. ¿Y mandó qué? Bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Y sabe usted quiénes se bautizaron? Cornelio y toda su casa. Porque entendieron que hasta este día ellos habían sido salvos. Bien. Hoy a 2000 años, hermanos, de aquel evento, tuvimos en la visión de Cornelio un ángel. El ángel pudo haberle predicado la verdad del Evangelio. Acuérdese usted que los ángeles anunciaron el nacimiento del Señor Jesús. Aquel ángel dijo: os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y siempre que hablemos de Cristo, así como lo hizo Pedro para Cornelio, Cristo es el Señor. Usted y yo tenemos que predicar. Usted y yo tenemos que enseñarlo, creerlo y vivirlo. Ese ángel hubiera querido predicar. Y desde 700 años antes de este evento, los ángeles preguntaban: ¿quién irá por nosotros a predicar? Y el profeta Isaías, y aquí, envíame a mí. La predicación del Evangelio es privilegio, bendición única y exclusiva de la iglesia, de tu familia y de ti como vida. Por eso el ángel no lo predicó. El ángel sabía que no era salvo, pero él no puede. El ángel solamente está para llevar un mensaje, para llevar recados, para apoyar a los ministros del Señor. La predicación nos toca a ti y a mí, hermana y hermano. Hoy en la escuela de evangelismo preguntábamos: ¿era necesario estar trabajando tanto tiempo sobre este programa? Que llevamos 100 hojas. ¿Qué creen que dijeron los hermanos y hermanas? A la pregunta de ¿era necesario para evangelizar a la gente? Todos dijeron: no era necesario. ¿Qué sí es necesario? Salir. Ahí donde Dios te puso, hermano. Agradezcámosle que nos hizo nacer en el país más bonito del mundo. Y para muestra, el mundial, ¿o no? Quiero ver quién mueve 1,5 millones de gentes en un partido. Quiero ver. ¿Quién en Europa? ¿Quién en Norteamérica? ¿Quién en Sudamérica? ¿Quién en Australia? ¿Quién en el Oriente? Nadie. ¿Quién con esta alegría? ¿Qué pueblo con esta felicidad? Con este carácter hospitalario, con esta solidaridad no se encuentra en el mundo nunca. Tenemos que ser solidarios. Si Dios no hace acepción de personas, ¿qué cree? Usted y yo no tenemos que hacer acepción de personas. Me acuerdo que el maestro del seminario nos comentaba, maestrazo Javier Ulloa. Él decía: me invitaron a una campaña de evangelismo a la primera iglesia bautista en Monterrey. Yo llegué, estaba el pastor, uno de sus diáconos, me fui a la parte de adelante y de repente vi que entró un borracho. Andrajoso, sucio. Y lo primero que hizo el diácono fue ir y sacarlo. Y yo lo que dije: no, déjalo, es mi invitado. ¿Cuántos años pasaron?
No lo pregunté ni lo dijo, pero él terminó su historia diciéndonos: ese borracho se siguió congregando, se convirtió en diácono de la iglesia y al día de hoy es el más fiel de los diáconos de la iglesia. No hagas acepción de personas. No hagamos acepción de personas. Pronto publicaremos, me he puesto y propuesto como fecha el Día del Pastor, el primer domingo de septiembre. No falta ese día. Viene el pastor Hugo Cordero. Y ese día vamos a presentar el programa de servicio evangelístico y misionero, el que nos llevará simple y sencillamente a compartir nuestra experiencia en Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Hagámoslo a la voz de ya, en el nombre de Jesús y bajo la guía del Espíritu Santo de Dios, dejando el resultado a Él. Yo felicito al hermano Marco Antonio ahora, que no diga que nomás la abuela lo va a felicitar, ¿verdad? Porque cumpleaños. Y doble felicitación porque Dios le ha permitido tomar una relación de noviazgo con la contadora Nicole. Y ver a Nicole en este lugar el día de hoy, a mí me llena de mucha alegría. Porque no es por mí, yo me muero hoy y me voy al cielo. Estoy seguro, y allá los espero que en 50 años. Pero yo quiero que Nicole también llegue al cielo. Pero ¿cuántos Cornelios hay afuera en esta colonia? En tu colonia, ahí donde vives. ¿Cuántas familias como la de Cornelio conoces? Ya te quiero invitar. Para que tú tomes como compromiso, hermana, hermano. No va a pasar nada si te dicen que no. Pero te voy a decir una cosa. Y no vaya, y jamás nadie te va a decir que no. El Cristo sentía compasión por las almas perdidas. Pero el Cristo tenía una vida devocional única. La Biblia nos dice que luego pasaban noches enteras en oración. Se apartaba y iba al monte. Ahí al huerto del Getsemaní, donde lo arrestaron, varias veces estuvo en oración. Pero él iba a las aldeas, a los pueblos, sintiendo compasión por las almas perdidas. Que tu vida devocional, hermano, hermana, te lleve a sentir compasión por las almas perdidas. Y cuando un alma perdida te entiende a ti como aquel que siente compasión por él, jamás te va a rechazar. Ruego a Dios, hermana, hermano, que esto nos lleve a llegar a los 80 años de mi hermano Gilberto. Qué alegría nos da verlo. Y cuando nos saludamos de cerca, qué bueno. Y si no, de lejos también, desde que llega, qué alegría. Cuando llega Mochita, a viva voz, parece que llega. ¡Ay, pues si ya lo vimos, hermano! De todos modos, ¡ay, con qué alegría! Vivamos esta vida. Recuerda que has sido bendecido para llevar bendición a muchos. Que Dios nos bendiga. Vamos a repetir el texto de las ofrendas y preparemos nuestros corazones, nuestros bolsillos para ofrendar a firmar. Segunda de Corintios 9:7, cada uno de Como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segundo a los Corintios 9:7.
Inclinemos nuestros rostros, hermanos, por favor. Señor Dios, gracias por todas las cosas que tú nos das, por todo lo que tú nos permites, y gracias porque siempre nos sustentas. Te damos las gracias, Señor, porque siempre nos haces estar felices, tranquilos y siempre despreocupados, porque sabemos que el sustento siempre viene de ti. Gracias a todos los hermanos, Señor, te pido que los bendigas, porque dan un poco de todo lo que tú nos das. También a los que nos dieron te pido que les des mayor sustento, te pido que les des bendición para que todo pueda mejorar, Señor. Sabemos que siempre que estemos contigo todo estará bien. Por eso te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bueno, hermanos, un día como hoy, dice, de 1553, en la Real Pontificia Universidad, se daba la primera clase de Derecho. Por eso el 12 de julio se toma como Día del Abogado. Felicitamos de manera especial a Pedro Alcántara, mi hermano Gilberto, ¿verdad? Abogado también, al maestro Jesús, maestro en Derecho, al maestro José, maestro en Derecho. Yo soy licenciado en Derecho, pero ahora soy siervo del Señor. Amén. Y está muy por encima Amén. de esa licenciatura. Que pasen un día muy bonito, abogados, que Dios siga bendiciéndolos. El haber estudiado la mejor carrera del mundo, pues ya fue de mucha bendición. Hermanos, de este lunes, de mañana en 8, Dios mediante, iniciamos con nuestra escuela bíblica de vacaciones. Hoy vamos a colgar la lona del año pasado, vamos a hacer un cambio ahí en la fecha. Pero durante la semana colgaremos las lonas que no nos entregaron a tiempo. Prepárese. Si puede venir, hermano, a apoyar, a cuidar allá abajo, a cuidar niños, véngase. Va a venir un muy buen grupo de niños. Dios mediante. Esperamos, estamos preparados. Si Dios pone en su corazón, bueno, creo que va a haber reunión después para organizar las comidas. ¿O todavía no? Muy bien. Oremos porque esta escuela de verano, julio 20 al 24, sea de mucha bendición y para gloria de nuestro Señor. Si no hubiera algo más, nos ponemos de pie y nos despedimos. Bienvenidas, bienvenidos todos. Que siga la fiesta, hermanos. Te damos muchas gracias, Dios Santo y bueno, por esta oportunidad que nos diste el día de hoy de estar juntos en armonía, celebrando alabanza y gloria a ti. En cada acto, Señor, va nuestro corazón, nuestro agradecimiento por tu sustento, por la alegría, por la vida, por nuestros cercanos, por nuestros seres amados, por ellas, por ellos. Gracias por las sanidades y milagros de esta semana. Gracias porque estuviste peleando en favor de la vida y salud e integridad física de nuestra hermana Graciela de la Cruz. Porque estás peleando por Israel Rodríguez. Porque estás peleando por la familia Alcántara Revueltas, Godínez Alcántara, Alcántara Rodríguez, Franco Ramírez Payano, por la familia de mi hermano Gilberto Mendoza, de su niña Emaní. Gracias porque peleas las batallas de mi hermana Nachita Contreras Nava. Gracias porque peleas las batallas, Señor Santo y bueno, del resto de las familias. Rodríguez Matías, Alcántara Rodríguez. Señor, no tenemos a quien acudir, solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso, a ti te honramos, a ti te glorificamos. Ahora bien,
que el amor eterno tuyo, nuestro buen Padre Celestial, la gracia siempre abundante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, así como la comunión, presencia, potencia de tu Santo y Divino Espíritu, sean con todos nosotros en esta congregación y con todo tu pueblo en el mundo, hasta que tú vengas por tu iglesia, Señor Jesús. Ven pronto. Amén. Doxología 529.